Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a este espacio, a este programa que se llama Después de la Droga, el podcast. Este espacio no es un espacio más, es un lugar en donde muchas veces ponemos en palabras aquellas cosas que no podemos decir. Procesos, recaídas, reconstrucción personal. En este espacio no te vamos a hablar de la teoría, sino de la experiencia, porque estuvimos en ese lugar y hoy junto a nuestros compañeros de reinserción vamos a contarte lo que vivimos en carne propia, lo que pasamos, lo que sufrimos y lo que hoy la vida en recuperación nos está devolviendo. Por eso hoy tenemos un gran invitado especial que estuvo en ese lugar y les va a compartir desde su lado lo que pasó. Con ustedes, Lucas Achud. Por acá, Lucas. Bienvenido. Bienvenido, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, ¿querés contar cómo estás hoy? Bien, hoy me siento bien. Hoy justamente vengo de la comunidad. Hoy tenía franco en el trabajo y aproveché a ir a ver a los chicos, a reafirmar un poco mi compromiso con mi tratamiento y a transmitir lo aprendido hasta hoy. ¿Nos querés contar un poquito? ¿Cuánto tiempo duró tu tratamiento? ¿Cuánto llevas en reinserción? Mi proceso hasta el día de la fecha es de 1 año y 3 meses que llevo en soledad. Me interné el 30 de diciembre de 2024. Hice un proceso cognitivo-conductual en la Fundación Creer es Crear de 6 meses y llevo 9 meses más en reinserción social. Un montón. Sí, por suerte muy agradecido. Después de 18 años de haber estado en consumo, llevar 1 año y 3 meses sobrio es algo que nunca habría creído poder lograr en mi vida. Y bueno, ¿querés contar un poquito qué te llevó a dar el gran paso de pedir ayuda, de buscar la vida de recuperación? 18 años de mi vida se lo llevó el consumo. Cuando tenía 34 años tomé la decisión de internarme. Había llegado a un fondo enorme, estaba transitando mucha oscuridad, mucha tristeza, había perdido amigos, se había alejado, mi familia se me había alejado, me había perdido a mí mismo, no tenía un rumbo, no tenía un propósito en mi vida, estaba maniatado por la droga, por el consumo, únicamente me dedicaba a trabajar para consumir y consumir para trabajar. Ya se había vuelto un bucle vicioso donde mi única meta diaria era poder conseguir una dosis más. Como casi todos pasamos ese momento, ¿recordás ese clic, ese pedido de ayuda? ¿Con quién hablaste? ¿Fuiste solo? ¿Cómo recordás ese momento? Un paso para nosotros muy difícil, muy complicado, negociaciones y esa luz de esperanza que dijiste, necesito hacer algo por esto, por mí, en mi caso, cuando yo hice mi proceso, una vez en el proceso nosotros entendemos que el proceso lo hacemos por nosotros, pero a muchos nos lleva alguien, nos lleva algo, un familiar, un hijo. ¿A vos qué te llevó? En mi caso, luego de una maratón de consumo, vamos a denominarlo así, me encontré aislado, solo, con pensamientos de suicidio. Ya estaba inmerso en una oscuridad tremenda, ya miraba el tirante cada vez más seguido y tomé la decisión de internarme porque ya había perdido a mi familia, ya se había alejado la madre de mi hija, se había alejado mi hija. Yo pensaba y creía que la podía manejar, que era un consumo con éxito, que no pasaba nada, que yo puedo controlarla. Y inconscientemente la que me controlaba era ella. Tomé la decisión de internarme porque quería revincularme con mi familia, quería volver a ser esa persona que alguna vez fui, quería volver a recuperar mi esencia, mi dignidad, poder encontrar de vuelta el amor en la vida, en querer vivir, esas ganas de vivir que sinceramente las había perdido. Cuando me interné, ese 30 de diciembre, en la sede de Hudson, a las 10 de la mañana, llegué devastado, desahuciado, con una falta de aceptación terrible. En la fundación me aceptaron de la mejor manera, con muchos abrazos, cariños. Yo estaba muy negado, yo no sabía lo que era un abrazo, estaba negado a todo tipo de afecto. Sinceramente, yo venía muy personajeado de la calle, yo me crié en un ambiente muy hostil,
donde la violencia era una moneda corriente, donde muchos amigos estaban y luego no, por diferentes motivos. Muchos presos, otros los llevó la droga, otros bajo tierra. Y cuando tomé la decisión de internarme, vine acá por mi familia. Pero gracias a la fundación y al proceso cognitivo-conductual que hice, me di cuenta que este proceso lo tenía que hacer por mí. Al hacer este proceso por mí, me pude encontrar nuevamente a mí mismo, encontrar mi esencia, encontrar de vuelta mi sonrisa. No fue fácil, no fue para nada fácil. Fue una internación de 6 meses, donde uno atraviesa muchas cosas, mediante grupos, mediante conocerse con sus compañeros, con mis compañeros, que son mis hermanos hoy en día, hermanos del dolor. Aprendí a hablar de lo que me pasaba, aprendí a poner en palabras lo que sentía, cómo lo sentía y cuándo lo sentía. Gracias a haberme rodeado con personas que tenían la misma problemática que yo y que venían del mismo fondo que yo y buscaban lo mismo que yo, las ganas de vivir nuevamente, esa esperanza en la vida, aferrarse a la vida nuevamente. Con el pasar de los meses fui conociéndome desde otra perspectiva, fui aprendiendo nuevas cosas de mí, fui reorganizando mi cabeza, pudiendo poner en palabras lo que sentía. Transité muchísimas cosas desde mi adolescencia hasta que me fui a internar y había muchas cosas que yo había tapado con el consumo, había muchas cosas que yo había puesto en una cajita al fondo de la cama y que estaban ahí enterradas. Y cuando venía el dolor, lo único que hacía era taparlo con consumo y con más consumo. Llega un momento que el consumo ya no tapa el dolor, sino que lo potencia más. Llega un momento donde uno, al principio creyendo que era una escapatoria, termina siendo una red que te atrapa. Porque al final del día yo consumía y terminaba con más dolor y cada vez con más consumo. Y cada vez más alejado de mi familia y de las seres que quería. La internación fue llevadera. El proceso que realicé fue para nada llevadero. Al principio todos entramos muy negados, condicionados, con prejuicios sobre una comunidad terapéutica, personajeados, con consumo en la cabeza. A medida que pasa el tiempo y uno pone voluntad, uno se levanta todas las mañanas tratando de ser mejor persona que ayer, uno quiere avanzar, quiere volver a ser feliz, uno va entendiendo de a poco, uno va entendiendo, pero no es fácil hacer un proceso de internación, no es para nada fácil. Siempre la escapatoria está en la cabeza de uno, es decir, me voy, buscamos 1.000.000 de excusas para poder irnos, desde me extraña un familiar, desde mi familia me necesita, desde un hermano que está en la misma situación, en mi caso también fue uno de esos. Cualquier motivo es excusa para irnos en el proceso de internación. No es fácil, pero no es imposible. ¿Qué te dejó la internación que hoy podés sostener y seguir con tu proceso de recuperación en el día a día? El proceso de internación a mí me dio un montón de cosas. Hoy en día soy el padre presente que quiero ser, no solo económica, sino sentimentalmente. Hoy en día el proceso me dio la posibilidad de volver a inculcarme los valores que yo gracias al consumo perdí, y esos valores se los puedo transmitir a mi hija. Hoy en día le puedo hablar sobre los valores que con el tiempo uno va perdiendo, que uno se olvida, sobre la honestidad, la humildad, el amor, la confianza. Todo eso que hoy en día inculco y sigo aprendiendo diariamente, se lo puedo transmitir a mi hija y es una de las mayores recompensas que tengo. El ser un padre presente, el ser una persona digna, el no ser una persona más maniatada por el consumo, ser un hijo presente. Hoy en día tengo un lazo con mi papá, el cual yo había perdido. Nos volvimos a conocer de otra manera. Podemos hablar de lo que nos pasa sin condicionarnos sobre como padre e hijo. Yo a él es un amigo para mí, yo a él le puedo decir tranquilamente cómo me siento, si me siento bien, si me siento mal. Es una persona con la cual yo puedo confiar. Hoy en día el proceso a mí me dio un propósito. El proceso de internación es lo que me sostiene a mí hoy en día.
mediante las herramientas que adquirí en el proceso, yo puedo elegir y mantener mi recuperación un día a la vez. No es fácil, pero no es imposible, gracias a la red de contención que tengo, gracias a la comunidad, a todos mis hermanos, todos ustedes, que están siempre atentos de cómo estoy, cuándo estoy, dónde estoy. Los pedidos de ayuda que he hecho en los 9 meses de reinserción, siempre alguien levantó el teléfono del otro lado. Yo acá conocí hermanos que no sabía que tenía, madres que no sabía que tenía, padres que no sabía que tenía. Encontré la familia más grande que pude haber encontrado en mi vida. Recién Dani y en la pregunta anterior dejaron algo que me gustaría tocar y que vos, Lucas, no le digas a la gente, ahí al que está oyendo, escuchando este programa, prejuicios. Nosotros cuando nombramos las palabras antes de internarse, una comunidad, nos imaginamos cualquier cosa. ¿Qué te encontraste en la familia Creer es Crear? Cuando yo ingresé a la fundación tenía muchos prejuicios por compañeros de consumo que se habían internado y que su proceso no los había ayudado, o ellos no se habían dejado ayudar, mediante lo que uno escucha en la calle y demás, la famosa granja y demás. Yo llegué muy condicionado con respecto a lo que iba a hacer y sinceramente encontré algo totalmente distinto. Cuando llegué me recibieron con abrazos, habían hecho una fila para abrazarme, para preguntarme cómo estaba. Me dieron un mate, me hicieron un lugar, vení, sentate, contame de dónde sos, cómo estás. Gente que venía del mismo fondo que yo, que se preocupaba por cómo estaba. Y sentí que por primera vez en mi vida encontré un grupo de personas que sufrieron lo mismo que yo y todos tenemos el mismo afán de llegar al mismo lado, de vivir una vida digna. La comunidad, cuando entré, yo dije, bueno, esto acá no sé lo que me depara. Entré muy escéptico, muy receptivo a cualquier cosa, no sabía si actuar impulsivamente, violentamente, si estar en guardia, no. Uno piensa que va a entrar a una cárcel, por así decirlo, Sí, ¿viste? sí. Venís de mirar una serie y demás, Claro. y decís, no, esto acá no va a estar bueno, ¿viste? Y cuando llegué me dieron una cama, me dieron un plato de comida, me dieron un abrazo, un mate caliente y me preguntaron cómo estaba. No entendía nada, los primeros días no entendía nada, no entendía qué hacía ahí, por qué estoy acá, de escuchar, de acercarme a chicos que estaban haciendo el proceso hace tiempo ya, ver chicos que venían también padres, hijos, hermanos. Mediante los días fui aprendiendo y viendo. El primer sábado que fue la visita familiar me acuerdo cómo se revolucionaba la casa, cómo todos armaban las mesas, ponían manteles, todos se vestían bien, se ponían perfumes, se afeitaban, ¿viste? Yo no entendía nada. Cuando se abre el portón a las 12 del mediodía y veo que entra la familia, una fila de una cuadra de familia, con heladeritas, gaseosa, mate, sándwiches, milanesa, ¿viste? Y me ponen a un acompañante y recuerdo patentes, me ponen un acompañante y me dijo, bueno compañero, de ahora en adelante mi familia es tu familia. Y yo no entendía nada, ¿viste? Yo decía, ¿y este qué me dice? En la calle, en otra situación, Claro. nos matábamos. Y ahora me está diciendo que su familia es mi familia, ¿viste? Me siento en una mesa, viene una madre, un padre, me ponen un sándwich y milanesa, un vaso de gaseosa, ¿cómo estás? Qué lindo que te estás dando la posibilidad de tener una vida digna, me dice. Y a mí me partió. Ver padres revincularse con sus hijos, ver hermanos abrazarse nuevamente, madres llorando, abrazando a sus hijos. Los chicos al transcurso del día hablaban de cómo estaban, de lo que iban aprendiendo, de cómo estaban modificando cosas, de lo que quieren para su vida, un proyecto de vida. Y la familia escuchaba, ¿viste? Re atenta, diciendo, ¿quién es este chico? Ahí entendí que es un lugar mágico la fundación, ¿viste? Muchos hablaban, no, esto es un lugar mágico, mágico, mágico. Y yo decía, ¿por qué dicen que es mágico, viste? Y es mágico porque ahí conocí la esperanza nuevamente. La esperanza de revincularse con la familia, de volver uno a su centro, de volver a tener un proyecto, volver a tener un propósito, ¿viste? Volver a tener un propósito de vida, ¿viste? Que es lo que perdimos nosotros gracias al consumo. La verdad que ahí sí descubrí que la fundación era un lugar mágico. Tengo una pregunta. Hoy, a tan pocos días de irte, de graduarte más que de irte, si bien como hoy nos compartías atrás de cámaras, siempre vas a volver a aquel lugar que te dio
la posibilidad de recuperar y reencontrarte con vos mismo y darte una nueva modalidad de vida. ¿Cómo te sentís particularmente con vos? ¿Cómo te venís sintiendo, Lucas? Porque me imagino que después de haber atravesado y contado toda esta historia tan dolorosa, tan angustiante, y hoy a pocos días de concluir tu proceso por completo, ¿cómo te sentís vos mirando hacia atrás y mirando hacia adelante de lo que resta por hacer? Hoy me siento muy orgulloso de haber llegado a esta etapa del proceso. La graduación es algo que todos anhelamos desde el día 1 que nos internamos. Cuando me tocó vivir mi primera graduación y vi cómo se revolucionó la comunidad, ponían globos, estandartes, las familias traían comida para compartir, mesas dulces, sillas, todos expectantes mirando el escenario, ¿viste? Y cuando empecé a ver a mis compañeros que se subían a ese podio en lágrimas, en llanto, de alegría, de felicidad, yo lo primero que dije, yo quiero estar ahí. Mágico. Yo quiero estar, no, es una cosa que no se puede explicar. Pero ahí encontré, yo quiero estar ahí, esa palabra, ¿viste? Hoy, a pocos días de llegar a estar ahí, sinceramente el orgullo es uno de los sentimientos que más tengo. Me siento muy orgulloso por haber llegado a esta etapa, pero soy muy consciente a la vez también de que esto, que me gradúe, no significa que uno gana la guerra ni la batalla. No. Esto es una batalla diaria que nosotros tenemos que dar. Todos los días nos tenemos que proponer 24 horas sin consumir. Yo me levanto todos los días y me propongo como mi objetivo del día es hoy irme a dormir sin consumir. Y hago todo lo necesario, uso todas las herramientas que tengo al alcance de mi mano, uso mi red de contención, operadores, compañeros, en lograr ese objetivo. He transitado un sinfín de situaciones en mi realización negativas, de las cuales todas he tenido el acompañamiento de mis compañeros, mi operador, mis operadores. He llamado a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, pidiendo necesito ayuda. Y siempre del otro lado alguien me contestó el teléfono y siempre tuve la contención que te da esta comunidad, ¿viste? Hoy en día llegar a graduarse es de ahora en adelante, si bien la toma de decisiones pasa a ser de uno, no hay que olvidarse de cómo venimos. Yo nunca me voy a olvidar ese 30 de diciembre a las 10 de la mañana cómo llegué a internarme, porque si me olvido de dónde vengo, es muy factible que vuelva al mismo lugar. Por ende, yo no me pienso desapegar de la comunidad. Hoy en día esta fundación a mí me dio todo. Parte de mi estilo de vida, de mi recuperación, es gracias a ella. Así que a medida de que pase el tiempo, siempre voy a asistir a la comunidad, a reafirmar y a transmitir, a hablar con los chicos, a ver al chico que recién se interna, que llega con la mirada triste, con la mirada al piso, vacía, con los ojos llorosos. Al ver a ese chico, yo me acuerdo cómo llegué. Al ver a ese chico, yo me acuerdo dónde lo quiero ir. Y al ver a ese chico y hablarle desde el lado de mi experiencia, también le puedo hacer entender de que sí se puede hoy en día tener una vida en sanidad, de que sí se puede hoy en día tener una vida digna, de que no es necesario un consumo para poder disfrutar la vida, que la vida es hermosa y que rodeados de seres queridos y de esos hermanos que tengo hoy en día, sí se puede vivir plenamente y dignamente. Bueno, ese es un poquito el por qué hacemos esto. Es porque sos un ejemplo y es el mensaje que nosotros queremos que se transmita. Recién, bueno, nada, felicitarte. A Lucas le dieron la graduación. Yo creo que la graduación es un reconocimiento a tu esfuerzo. Porque como decís vos, graduarse no implica tener nada ganado. Sino nosotros los adictos, si tenemos una tendencia de que empezamos algo y nunca lo terminábamos. Y yo creo que esta debe ser una de las primeras veces que empezás algo, te lo propones, sufriste, lloraste, te reíste, te costó, idas, subidas, bajadas, y lo lograste, lo terminaste. Y es un montón. Y nada, felicitarte por ese gran paso, pero nada, a seguir. Esto es una lección de vida. Esto es un día a la vez. Un día a la vez. Yo creo que esa medalla simboliza muchísimas cosas. El peso de esa medalla es gigante porque uno al llevarla con orgullo tiene
Ten en cuenta todo el dolor que transitaste en el proceso, todas las cosas que uno aprendió, todas las cosas que te tocaron soltar en el proceso, que son muchísimas, y todo lo que uno adquirió, que son muchísimas más. Yo creo que esa medalla, si bien es difícil ganarla, es mucho más difícil continuar llevándola. Por eso la vida del adicto se remite a un día a la vez, a ir de a poco, con objetivos claros, concisos, a ser disciplinado. La estructura es algo que hoy en día es lo que me sostiene a mí en recuperación. La humildad en pedir ayuda. Cuando uno habla de ser humilde, no habla solamente de ser humilde en ayudar a alguien en la calle, sino habla de ser humilde en decir, compañero, estoy mal, necesito tu ayuda, compañero, te van a consumir, compañero, estoy cayendo en actitudes, compañero, me la quiero pegar. El pedido de ayuda para nosotros es fundamental, y si no viene del lado de la humildad, no creo que sirva de mucho. Son los valores que hoy en día nos permiten a nosotros seguir en recuperación. Son los valores que nos transmitieron en esta fundación, y son los valores que yo quiero mantener día a día y poder inculcarle a mi hija para cuando crezca. Bueno, continuamos con el reportaje y la entrevista. Lucas, dentro de la internación hemos trabajado muchísimas cosas como lo fue la conciencia de la enfermedad, la aceptación a la realidad, la dependencia emocional y muchísimas cosas más, de que hoy me gustaría preguntarte de qué te queda a vos, y que me gustaría que definas qué es la conciencia de enfermedad para vos. Para mí la conciencia de enfermedad, teóricamente hablando, es ser consciente de que tenemos una enfermedad crónica, progresiva y mortal, la cual no tiene cura y debe ser tratada todos los días. En lo práctico se puede definir como que todos los días las situaciones cotidianas que nosotros podemos tener, que nos pueden llevar a una frustración, las tenemos que poner en palabras, el pedido de ayuda. Ser conscientes de que solo no podemos, ser conscientes de que tenemos que dejarnos guiar, ser conscientes sobre que muchas cosas de las que nosotros hacíamos antes hoy en día no podemos hacer, como recurrir a viejos lugares, viejos compañeros de consumo, viejos hábitos nocivos para nosotros. La reconstrucción para el adicto viene del lado sobre generar nuevos hábitos saludables, entornos saludables, con personas que tengan afines también saludables. O sea, si yo quiero vivir una vida en recuperación, no puedo ir a la cancha como iba antes toda la vida. Te voy a pedir algo, por favor, te voy a cortar ahí. Me gustaría que pases el mensaje del por qué. Del por qué no puede uno retomar a sus hábitos. Uno no puede retomar sus viejos hábitos, que son los que tenía cuando estaba en consumo. Para poder vivir una vida en recuperación hay que cambiar una sola cosa. Todo. ¿Qué significaría todo? Si yo vuelvo a juntarme con mis viejos compañeros de consumo, si yo vuelvo a hacer las mismas cosas que hacía, repetir los viejos patrones de conducta de cuando estaba en consumo, es más a la corta que a la larga que voy a terminar recayendo. Uno se empieza a dar permisos, uno empieza a minimizar situaciones, uno empieza a ponerse en riesgo, diciendo, bueno, están los chicos en la esquina, están tomando un consumo, yo voy, me tomo una coca, comparto un rato con ellos y me voy. No, porque un día vas a pasar, vas a saludar, un día vas a pasar, te vas a tomar una coca, vas a empezar a tener un poquito de crecimiento, te van a dar la omnipotencia, decir, ah, mirá, me quedé con los chicos, ellos estaban consumiendo, yo no A consumí. minimizar el riesgo. Minimiza el riesgo uno, y en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos, terminás consumiendo. Uno empieza a minimizar situaciones, uno empieza a decir, nada, no pasa nada, total, yo hice el proceso, total, yo tengo herramientas, y es ponerse en riesgo innecesariamente. Por eso hay algo muy claro que tenemos que entender nosotros, que para poder vivir una vida de recuperación tenemos que cambiar una sola cosa, lo cual es todo. Otra de las cosas que te iba a preguntar es justamente, uno cuando trabaja en la internación, estas cosas, como te decía, la falta de aceptación a la realidad, la dependencia emocional, lo que es la conciencia de la enfermedad, lo que es la enfermedad de la adicción. ¿Cuál es el punto más que fue nocivo y tóxico para vos para trabajarlo? Si bien uno debe trabajar todos estos puntos, ¿cuál fue la problemática más fuerte para vos ante esto? Uno de los temas que más trabajé yo en
la comunidad y sigo trabajando en reinserción es la dependencia emocional, que viene en base a mi baja autoestima. Eso es muy del adicto. Todo lo emocional que tenemos nosotros lo referimos a la persona que tenemos al lado. Sentimos que solo no podemos, que necesitamos un propósito. La dependencia emocional mía, basada en mi historia de vida, viene en búsqueda de la aprobación femenina, viene por la falta de afecto que tuve yo cuando falleció mi mamá, cuando yo era chico. Toda esa dependencia emocional femenina lo trasladaba a la mujer que yo tenía al lado. Seguido de eso se desarrolla, yo era muy chico cuando falleció mi mamá, seguido de eso se desarrolla un personaje omnipotente con creimiento, de soberbio, diciendo de que yo puedo, que yo puedo con todo. Yo en todo mi proceso me di cuenta de que toda mi vida yo necesitaba que los demás me necesiten. Yo necesitaba estar para todos para no sentirme solo. En el transcurso de eso yo me olvidé de estar para mí. Por eso mi autoestima era tan bajo, por eso mi falta de amor propio era enorme. Yo no me quería, no me valoraba, mis logros no los valoraba. Para mí siempre me instalaban la queja, siempre me instalaban el malestar, siempre le encontraba el pero a todo y no valoraba nada de lo que lograba. Hoy en día, mediante una reconstrucción, forjar una autoestima diario, no dejar que el estado de ánimo de los demás influya en el mío, valorarme los pequeños logros que estoy teniendo y los grandes logros que estoy teniendo, ayuda mucho a reconstruir mi autoestima y a descubrirme realmente como soy. Hoy en día, gracias al proceso que hice, soy capaz de hablar de lo que siento y pienso, puedo expresar bien qué es lo que quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero, pero también sigo siendo humilde cuando expongo algo o hablo con un compañero y está receptivo a la ayuda, que me diga, no, mira, esto no te conviene o esto sí. Siempre en base a la humildad. Hay algo que a mí particularmente y a vos, porque venimos y salimos de la misma fundación, hablaste un poco de tu historia, de tu infancia y cómo repercutió tu niño y cómo se acrecentó un personaje en el cual se conecta tu infancia con tu aquí y ahora y potencia en gran parte a lo que es tu personaje para empezar a modificarlo, verlo. ¿Se trabaja mucho la historia de vida desde la infancia? ¿Cómo lo podrías en palabras? Gracias a la comunidad y ayuda de los profesionales, hay un trabajo que hacemos inicialmente cuando llegamos, que es la historia de vida, donde uno puede hablar desde su infancia, su adolescencia y su vida adulta, donde son una serie de preguntas donde uno cuenta su historia. Trabajándolo en terapia, con los compañeros, en grupo. La idea es de que uno pueda encontrar cuáles son las causas que subyacen en el consumo, el por qué se generó un personaje, el por qué las actitudes negativas empezaron a florecer. En mi caso, yo pude detectar que las ganas que yo tenía de agradar, por ejemplo, con mi hermano, fueron uno de los iniciadores que me llevaron a consumir. Yo generalmente consumía con él. Luego, la falta de afecto por la ausencia de mi mamá, por causas naturales, me llevaron a potenciar ese consumo y ahí desarrollar mi personaje. Mi personaje era un personaje soberbio, con creimiento, omnipotente, con creencia de consumo con éxito, de que yo la manejaba, de que yo podía. Ese personaje me llevó al abismo, al fondo del abismo. Ese personaje me dejó solo, ese personaje no permitía que nadie entrara a mi vida. La manipulación que yo tenía a mis familiares o a mis allegados con tal de poder salirme con la mía, por así decirlo, o poder seguir consumiendo, era enorme. Yo ya era una mentira tras otra mentira, era manipulación acá, salirme con la mía acá. El personaje es lo que yo aprendí en la comunidad a poder identificarlo, de qué lado me afecta, de qué lado me agarra, cómo mi enfermedad va mutando, cómo mi personaje muta a través de mi enfermedad también, y el primer abrir y cerrar de ojos que yo no lo puedo limitar, que yo no puedo ser consciente de que soy una persona enferma, dejo que ese personaje me gane y vuelve todo lo negativo a la vez.